Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una propuesta gastronómica aquí en Cocina Guaraní. ¿Derlis? Mano, ¿cómo estás? Bien, Sheray, ¿vos? Bien, bien. ¿Qué vamos a preparar hoy? Vamos a hacer unos fideos frescos. Ya hicimos la vez pasada los tallarines frescos de Edward. Sí. Son muy prácticos. Vamos a hacer una salsa carbonara a mi estilo. Bueno. Porque están los puritanos que van a decir que la carbonara se hace con el caldo, que queda la pasta, más el huevo batido, solo lleva. Vamos a hacer así. Vamos a paraguayizar la receta. Bueno. ¿Te parece? Más simple. Más simple. Para empezar, tenemos agua hirviendo como siempre. Vamos a cortar la pastita, El envoltorio. el envoltorio. Ahí sacamos. Y directo, en abundante agua siempre. Ahí está. Acá dicen, en el recipiente dice, rinde 2 a 3 platos, 6 minutos de cocción. Nosotros vamos a dejar en 4, Bueno. porque vamos a seguir cocinando después. Vamos a mover Un poco de poquito. los ingredientes, ¿cuáles son? Y ahora les voy a explicar esto mientras. Bueno, entre los ingredientes que vamos a usar va a ser panceta. La carbonara original italiana se hace con guanciale. Guanciale es el cachete o la carrillera del chancho ahumada. Nos vamos a usar panceta, que es la parte de la tapita, acá la costilla del chancho, no la mía. Voy a dar un poquito. Es otro chancho. Es otro chancho. Es de otro chancho. Locoto amarillo lo que voy a hacer, voy a saltear, y al saltear un aceite muy fuerte va a darle un sabor ahumado. Bueno. Y después vamos a mezclar la crema de leche con el huevo y con el queso y abundante pimienta, y vamos a mezclar todo junto. En este caso, queso sardo. Siempre queso sardo. Bueno. Otro queso, si usas, lo que pasa es que va a ser muy estirado. Con mozzarella, por ejemplo, no va a Claro. quedar bien. Tiene que ser Queso un queso paraguay seco. tampoco, porque no es para No es para eso. Ahí voy a subir otra vez el fuego. Que rompa a hervir. Hay que mover bien. Bueno, y les cuento lo que voy a hacer. Con esto es lo que vamos a sacar. Voy a poner un poquito en agua fría para cortar la cocción. Y después voy a saltear la panceta. Voy a saltear el locoto amarillo. Y vamos a saltear todo junto, rapidísimo. Bueno. Un plato de 5 a 7 minutos. Vamos a dejar que esto se cocine durante 4 minutos. Y volvemos, ¿te parece? Sí, señor. 5 minutos después. Bueno, las pastas ya están La pasta ya está. fuera y frías. Enfriamos un poquito con agua. Le puse un poquitito de aceite acá de girasol para que no se pegue. Ok. Entonces esto ya está frío. Vamos a ir por la panceta. Pero Tenemos- normalmente si usamos la proporción del agua normal, que sería tipo 4-1 por ahí para hervir, no se va a pegar. No se va a pegar, pero como una pasta fresca y Claro. está un poco templadita todavía, se puede pegotear. Claro. Tenemos la sartén. Vamos a poner la panceta. Yo te no, ayudo le voy en a algo acá. no le voy a poner nada, pero nada de aceite, porque lo que voy a hacer es más bien es desgrasar la panceta. Voy a retirar la panceta, voy a poner después el morrón y después vamos a volver a mezclar todo. Bueno, yo te ayudo en algo acá. Por otro lado, lo que vamos a hacer es la preparación para espesar la carbonara, que es ponerme la crema de leche acá, Bueno. me vas a poner los 2 huevos y vas a poner el queso y vamos a ponerle abundante pimienta. Lo último que le vamos a poner va a ser la sal, porque la panceta tiene mucha sal y también el queso aporta mucha sal. Entonces vamos a dejar lo más crujiente que se pueda esto. Esto es una marca bastante buena, tiene poca grasa, entonces va a salir casi nada de grasa, mano. Sí, de aceite, ¿verdad? De aceite, ¿verdad? Pero vamos a dejar lo más crocante que se pueda. Yo les digo, el morrón es innecesario. Yo le pongo porque me gusta el sabor, ese sabor. Claro, inclusive asado que puede ir queda. hasta encima, así que no le habrá mucho aceite ahí. Puede ir encima también. No está soltando casi nada. Casi nada. ¿Se escucha, ¿verdad? ¿Cómo es ese? El nu. Uy, no. Ese mismo. Es el que se escucha. Tiene que interpretar, tiene que tener todos los sentidos despiertos, mano. Totalmente. Como ellos no pueden oler, nosotros le explicamos a través de los sonidos que va haciendo. ¿Está? Poquito, casi nada. Este vamos a tener que ponerle, parece que lo vamos a agregar directo acá el Yo creo morrón. que sí, yo creo que sí. Vamos a tostar un poquito más y después... Un poquito más, sí. Bueno, esta es una receta que pueden hacer ustedes. Cocinar la pasta, dejar la heladera con un poquito de aceite y si van a recibir una visita sobre la hora, Pero hacerles el pesado. locote o el morrón es opcional, ¿verdad? Es Porque, opcional. por ejemplo, el amarillo al menos está Está caro. caro, a mí no me gusta. Claro. Ahí le pones ya la pimienta, abundante pimienta acá. Y le mezclan el queso inclusive. Hay que destapar este para que funcione mejor. ¿Verdad? Ahora sí, Ahí está. muy bien. Ahora sí. Por fin me cobraste una al final. Por fin me cobraste una. Gran. ¿Te gustó ese? Bien, bien.
Ya era momento que tenía que caer, ¿eh? Claro, es que tengo que... Tenemos nuez moscada también que se le puede poner, ¿eh? No, de moscada ya vamos a usar un poquito los sabores. Te quiero mostrar nomás cómo queda la pasta. Esta es una pasta fresca, pero no está pegoteada porque justamente pusimos el aceite, cortamos la cocción también. Como le expliqué, dice que es 6 minutos dentro de lo que es la etiqueta de la pasta de Eward. Sí. Nosotros hicimos en 4 minutos. ¿Por qué? Porque vamos a volver a calentar y vamos a volver a servir. Ok. Bueno, yo acá le agrego el queso. Agregame el queso. Bueno, este es el queso sardo. Queso sardo. ¿Qué Que rallamos? está rallado, ¿verdad? Bueno, no sé, no conseguí ese queso sardo. ¿Sabes qué puedo usar? El queso ese que se vende en sobrecito en los supermercados, en el almacén. Bueno, De esta si marca que viene- te vas al super vas a conseguir. O sea, Es un poquito caro. sí. Tiene ese queso que está a 6.000, 7.000 guaraníes que viene para la pasta, Sí. el famoso queso de rallar que le llaman. Sí. Y es queso rallado. Hay un queso que suelen tener en góndola que por lo visto es lo que le sobra de todo. Así que, ¿qué tal es para...? Y para este plato no te recomiendo, No, ¿verdad? porque va a quedar así muy elastizado. Vamos a aprovechar que tiene poca materia grasa en nuestra panceta, increíblemente. Vamos a echarle acá el morrón. Ustedes se dan cuenta que no le voy a agregar nada de aceite. Acá también le podría echar un vino blanco, la queda espectacular. O inclusive al cocinero le pongo vino blanco, mejor todavía. Pero hay una temporada seca acá en Cocina Guaraní que no se está tomando. No sé por qué. Pero esto por ejemplo con un vino blanco entra muy bien, mano. ¿Una cervecita qué tal? No, cerveza no, me estoy cuidando. No, pero Yo estoy cuidando mi para corazón. maridar, aparte de un vino, o sea, una Una cerveza... cerveza puede ser muy buena también, pero esto te pido vino blanco. Yo Bien. sé que vos tenés por ahí vino blanco. Tengo tinta, No, yo sé que vos tenés vino blanco. Buscando la ladera, yo sé que tenés. No quiero decir que vengo a rebuscarme toda la ladera ajena, ¿verdad? Pero sé que hay vino blanco. Bueno, vamos... Hay vino blanco, ¿viste? Yo sabía que hay vino blanco. Si ustedes pudieran oler el aroma que va soltando el morrón, así asadito ya, increíble. ¿Cómo? Escuchar su olor. Exactamente. Vamos a dejar lo más que se pueda. Vamos a agregar la pasta y vamos a agregar directamente el líquido. O un poquito el vino blanco que hermano está abriendo ahí a escondida. Se escucha el olor del vino blanco ahí. Eso. Es una cuestión de gusto nomás, ya es para desglasar. Desglasar significa levantar toda la grasa del fondo. Normalmente se hace con alcohol. En este caso va a ser con vino blanco. Esto está una locura, mano. ¿Qué tal está nuestro...? ¿Ya está? Sí, señor. Poquitito. Buen vino. Buen vino. Y ahora el vino para el chef es lo que falta. Y completamos. Bueno, Vamos a que se evapore un poquitito. Bien, mano. Ahí te veo bien. Pide vino blanco. No pido yo, pide el plato, el maridaje pide, mano. bueno. Vos sabés que es Hoy, parte hoy de tenemos, hoy que hay que decir, tenemos un camarógrafo que se incluyó dentro del staff. Se coló vino de su... ¿Cómo? Putin, dice. Él estaba haciendo... Salud, mano. iba a jugar pádel. Salud. Ahora juega pádel. Salud. Sí. Salud al pádel y al camarógrafo nuevo. Riquísimo. Este le hice, este le hice. Con razón lo quería hacer. Con razón quería así. Esto ya está. Ahora sí, vamos a hacer rapidísimo esta parte. ¿Qué es lo que hacemos? Agregamos la pasta. Me siguen acá, Sí. por favor. Ahí la pasta. Vamos a reforzar con un poquitito de sal acá. Sal marina de Garza, por supuesto. Un poquitito. ¿Vos no le pusiste sal ahí, verdad? No, nada. El queso obviamente tiene sal, la panceta tiene sal, pero... Entonces saltamos un poquitito más. Y también como la pasta se lavó, va a ser... Perdí un poquito Sí. lo que es la sal también. Aparte no pusimos nada. Ahora, agregale todo eso, por favor. Y esto va a cuajar y no es que va a quedar como un caldo, ¿verdad? No, señor, esto va a cuajar ahí. Vamos a retirar el fuego. Ya me dijeron qué profunda tu pileta será porque entra todo lo que le vas a decir, ¿cierto? Es profunda. Esa es la pileta sin fin. Ahí seguimos. ¿Quieres bajar un poco el fuego? Bajar un poquito, pero está bien, está cuajando bien. Si me ayuda con la pinza que tenía por ahí. Y se fue la pileta. Se fue, pero. Oye, esta vez. Lo que sí le voy a poner un poquito más pimienta será. ¿Dónde está la pimienta? Vamos a tapar la pimienta. Me cobró una por lo Primer menos. paso para poner pimienta, destape la pimienta.
Y ahí vamos. Buena cantidad de pimienta. Buena cantidad de pimienta. El vino se lo agradecerá. Veamos, Mira, veamos. en este punto yo ya Veamos. quiero, mano. Ven a mi mesa. Ah, la mierda. Apagamos el fuego. Yo quiero que quede así cremoso. Miren cómo quedó. ¿Se ve ahí? ¿Están viendo cómo queda? Se vuelve el vino blanco. No, esto está increíble. Esto es algo para hacer y servir en el momento. Claro, no es que pueden ir a guardar, ¿verdad? Pero no es la idea. No se recomienda. Esto está increíble. Bueno, y esta es casi la receta original de la 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 carbonara carbonara. original lleva guanciale y lleva yema de huevo. Gracias. solamente la yema. Solamente lleva yema de huevo, se hace en el momento, se retira el fuego y con el calor residual de la pasta es que se termina a cocinar. Nosotros le pusimos crema de leche para hacer un poquito más el sabor paraguayo. Sí. Igual pusimos abundante pimienta y panceta ahumada, que es lo que más se consigue en nuestro mercado. Sí, porque ¿cómo se llama Guanciale se llama. el guanciale. No se El consigue guanciale. acá. Se consigue, cuesta conseguir y está bastante caro. Está caro. Está caro. Y el guanciale por sí tiene mucha grasa. Mucha grasa. Pero te sirve para lo que estamos buscando acá. Sirve. Bueno, Pausa. vamos a tomar un poquito y ya emplatamos nuestro plato terminado. Bueno, esto ya está bien jugoso. Vamos a emplatar ahora este. ¿Qué pinta tiene, Shera? No, esto es mano, por eso te dije, esto es para comer ya. Vamos a Un echar poquito de la la copa. pancetita que se ve arriba. Esto es para hombre grande, acá no estamos para joder nosotros. En cocina guaraní no estamos para tomar nada a la ligera, ni suavizar Acá nada. recuperé un poquito del sardo que nos sobró también. El sardo que nos sobró. Vamos a ponerle un poquitito. Ni nacerá. Ani, que nacerá, ni a última hora. Bueno, ahí está. Un poquitito. Ya tiene ya está bien cremoso. Qué lindo está, papá. Bueno, Pimienta. Destapamos la pimienta. casi caíste en la misma. Ahí está. Un poquitito. Bueno, Y esto es algo fácil, rápido. y maridamos con un vino blanco. Mano, darte una felicitación por tu cumpleaños. Gracias, Shera. Felicidades. No se cuenta la fecha, no se cuenta cuántos años. No, pero. Y vamos a gracias, seguir gracias. cocinando, será. Ojalá que sea el primer año que pasamos juntos trabajando así. Eso no merece pasando juntos, pero estamos acá para cocinar y Totalmente. estamos acá siempre a pie del cañón. No, a eso me refería. Te pones romántico, mano. Y de vez en cuando. ¿Eh? Yo no soy sentimentalista. Yo te aprecio, papá. Así. Salud. Hicimos tallarines frescos a la carbonara. Bueno, A nuestro estilo. Bueno, y esta fue la propuesta del día de hoy. Los esperamos el próximo capítulo aquí en Cocina Guaraní.